Ok, buenos días, colegas y personal administrativo de la Escuela de Microbiología. Vamos a dar inicio con la primera charla acerca de pues, la introducción, en este caso, a la bioseguridad, sobre todo pues, la prevención y control, ¿no?, de la COVID en el contexto de la pandemia. La charla pues estará a cargo de la doctora Orestila Díaz y es considerada dentro de un programa de capacitaciones para, pues, como lo mencionaba la doctora Caterina, ya estar preparados al momento de reintegrarnos a las actividades, ¿verdad?, tanto administrativas como docentes. En este sentido, pues dejo a la doctora Caterina, ¿verdad?, para que dé sus palabras de bienvenida al evento. Adelante, doctora. Buenos días, compañeros. Para mí es un agrado tenerlos aquí en esta charla de capacitación. Ya tenemos casi 5 meses de no vernos, pero me alegra que muchos estén muy bien, de salud, gracias a Dios. Y realmente, como lo mencionó el doctor Ángel, estas son capacitaciones que vamos a dar como el Comité de Bioseguridad, apoyado siempre por el CENCAP. Realmente hemos tenido en estos 5 meses bastante trabajo en la parte de la dirección, de las jefaturas, y la semana pasada, el viernes, hablando con el decano y todas las autoridades, ya hablamos sobre reapertura. Todavía no tenemos fecha cuándo es la reapertura, podría ser a principios de septiembre, mediados, todavía no lo sabemos, pero tenemos que estar bien claros que vamos a regresar a forma presencial. Pero va a ser paulatinamente, se están haciendo estudios cómo se haría. El Comité de Bioseguridad ha estado trabajando en un informe y les agradezco aquí públicamente todo el esfuerzo que ha hecho el Comité de Bioseguridad. Y también quiero agradecer aquí públicamente a la doctora Orestila por tomarse su tiempo en esta charla, así que la dejo con la doctora Orestila. Ustedes ya la conocen, es una profesional, ¿verdad?, bien comprometida, tiene mucha experiencia, tiene 2 maestrías, y realmente la dejo con la doctora Orestila. Yo creo que ella sola pues se puede presentar, y Orestila, es tuyo el espacio. Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? A veces el internet se pone como un poco lento. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Sí. Ok, sí, ya vamos a poner toda la presentación completa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco la confianza de la doctora Caterina, del Comité de Bioseguridad, para comenzar con estas charlas. Para mí es un placer, es un honor realmente poder compartir, ¿verdad?, los conocimientos que se han adquirido durante muchos años, y yo espero que esto sea de mucha utilidad. Así que cualquier duda que tengan, ¿verdad?, al final de la presentación, entonces se van a hacer las preguntas. Vamos a comenzar entonces con lo que es, vamos a poner la pantalla completa, vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando de lo que es la pandemia COVID-19, la bioseguridad en la prevención y control en la reapertura. Entonces va dirigida principalmente esta presentación al personal administrativo, va dirigida a personal de aseo también, personal de laboratorio, es decir, he tratado de englobar un poco para poder abarcar un poco de todo y hacer algunas generalidades. No podemos obviar los conceptos, ¿verdad?, básicos, por ejemplo, que la bioseguridad según la OMS es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal de salud y de todas las personas, ¿verdad? Es decir, de las personas que se ponen en riesgo frente a lo que es agentes biológicos, químicos, físicos, en lo que están desempeñando sus funciones como, ¿verdad?, lo que es en su trabajo, ¿verdad? Es decir, los pacientes también y el medio ambiente. Precauciones universales son las técnicas y procedimientos destinadas a proteger al personal que conforma el equipo de salud de una posible infección con ciertos agentes, especialmente virus. Las precauciones estándar son las precauciones que se deben aplicar a todos los pacientes independientemente de cuál sea la patología que tengan. ¿Y cuál es el fin? El fin es minimizar el riesgo con cualquier tipo de microorganismo, tanto del paciente al trabajador como del trabajador al paciente. Salud laboral es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esto busca controlar lo que son accidentes por enfermedades y también mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Protocolo de la atención médica es un documento, ¿verdad?, que describe el resumen del conjunto de todos los procedimientos técnicos, ¿verdad?, médicos que se le realizan a los pacientes necesarios para la atención en una situación específica. Las precauciones universales abarcan lo que es gabacha, mascarilla, precauciones al centrifugar, uso de guantes,
descarte de material, uso y descarte de jeringas, lo que es los procedimientos de asepsia y antisepsia y métodos para la eliminación de los microorganismos. Las precauciones estándar, pues estas se aplican para todos. Se aplica tanto para personal que trabaja en oficinas, para personal que trabaja en aseo, para nosotros que trabajamos en laboratorio. ¿Qué implica? Implica higiene de manos, higiene respiratoria, equipo de protección personal, depende del riesgo, ¿verdad?, al que esté expuesto el personal. Seguridad en la toma y transporte de las muestras, limpieza y desinfección de superficies y ambiente, desinfección de ropa y zapatos y métodos de esterilización. Bueno, ¿qué es COVID? COVID, pues, es una enfermedad que ya todos tenemos conocimiento de que es ocasionada por un virus que fue descubierto recientemente en el 2019, llamado SARS-CoV-2, y al que la población conoce como coronavirus. Causa infecciones que pueden ir desde asintomáticos, ¿verdad?, o un resfriado común, hasta lo que son enfermedades respiratorias más graves. Entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite por las pequeñas gotas respiratorias que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando respiramos. Fíjense que las microgotas respiratorias de más de 5 micras son capaces de viajar distancias hasta de 2 metros. Por eso ahora se maneja que inclusive deberíamos de tener una distancia persona a persona de más de 2 metros. También se pueden contagiar, ¿verdad?, porque estas gotitas caen, ya sea en los objetos inanimados que tenemos nosotros alrededor. Y si usted toca ahí en ese momento y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, entonces usted puede adquirir el virus. Se ha detectado también el virus en aguas residuales. Esto indica que no se descarta la posibilidad de que pueden infectarse ciertas personas porque no tienen un sistema de agua potable y un sistema de descarte de aguas negras. No es que se está diciendo que ya se comprobó, pero no se descarta. Se ha descubierto también, ¿verdad?, es decir, se ha encontrado este virus en aguas residuales, así como también se están haciendo investigaciones de la presencia de este virus en animales. En el ambiente, bueno, en el ambiente puede estar en cualquier lado. Si ustedes se fijan ahí, tenemos el ambiente de oficina, tenemos el ambiente de que la gente está compartiendo, está comiendo, ¿verdad? Los medios de transporte, por ejemplo, ¿verdad?, los que nos transportan desde la casa hasta el trabajo, del trabajo a la casa. Lugares y puestos de trabajo, especialmente los que requieren estar en grupos de personas o en equipos, ¿verdad?, de personas, lugares y áreas comunes de reunión o concentración de personas, lugares, por ejemplo, donde hay recepción de personas, lobbies, comedores, cafeterías, servicios sanitarios, lo que son dormitorios, áreas de fumadores, albergues, es decir, donde haya concentración de personas, entonces ahí es muy probable que podemos encontrar el virus. Si nosotros tenemos en casa un paciente, ¿verdad?, ya diagnosticado con SARS-CoV-2 o ya sea que también sea sospechoso, nosotros necesitamos aislarlo dentro de la casa, es decir, tener una habitación individual para esta persona, con ventilación adecuada y con sus puertas cerradas. En el caso, por ejemplo, del personal de salud, tiene que tener el equipo de protección personal adecuado. En el caso de que se tenga que trasladar el paciente, llevarlo a consulta médica o a algún otro sitio, ¿verdad?, entonces el paciente tiene que ser desplazado con su mascarilla quirúrgica. Manejar con mucha precaución lo que son los objetos personales del paciente y las visitas y los contactos tienen que estar restringidas. En todo caso, la persona que tenga que tener contacto porque tiene que llevarle sus alimentos o cualquier otra cosa al paciente, debe de tener su respirador adecuado y debe de tener su gel de manos. Por ejemplo, en las áreas de laboratorio y en las habitaciones individuales es la misma técnica, es decir, es la misma teoría. Tiene que haber un sistema de presión de aire negativo con ventilación hacia el exterior. Nunca puede haber una ventilación o una puerta que dé hacia los pasillos, ni de circulación interna ni de circulación externa. ¿Qué significa esto? Que donde se está tratando el virus, usted no puede tener una puerta que abra y que la gente esté pasando constantemente. Entonces, no puede haber un lugar donde se esté trabajando el virus y que se abra la puerta y que la gente esté circulando. Eso no es posible, ¿verdad? Mantener siempre la puerta cerrada en los laboratorios donde se está tratando el virus y procurar lo más posible tener una ventilación natural. Si no existe un área donde dirigir esta ventilación, entonces se debe de utilizar los filtros EPA, ¿verdad?, que son los filtros de alta eficiencia en retención de partículas. ¿Quiénes pueden transmitir este virus? Toda persona lo puede transmitir.
Toda persona de cualquier edad, tenga síntomas o no los tenga, puede transmitir el virus. Entonces, ¿todas las personas van a desarrollar síntomas? No necesariamente, ¿verdad? Ya conocemos que hay personas que no presentan ningún síntoma, que son asintomáticas, pero aún así, estas personas podrían perfectamente transmitir el virus a otras personas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Entonces, los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos, pero últimamente han sucedido otros síntomas en personas que antes no ocurrían, inclusive ni ocurrieron en otros países. Por ejemplo, bueno, dolor de garganta, dolor de cuerpo, congestión nasal, diarrea, sensación de ganas de vomitar o inclusive los vómitos constantes, producción de flema, pérdida de olfato y pérdida del gusto, es decir, que no le sienten ni sabor ni olor a la comida, mal sabor de la comida, un rash aquí en la parte de enfrente, aquí en el pecho, ¿verdad? En el estómago, dolor de espalda. Fíjense que este dolor de espalda, últimamente yo lo he escuchado en pacientes aquí en Honduras, que comienzan con un gran dolor en la espalda y no se les quita, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien común ahora aquí en los pacientes en Honduras. Problemas de coagulación sanguínea y dificultad para respirar y dolor de pecho. El agotamiento es un síntoma que les queda a los pacientes aún después de haberse recuperado o que su prueba les salga negativa, ¿verdad? Su PCR les salga negativa. Entonces, quedan con un agotamiento. Y por cierto tiempo, ¿verdad? Hasta 2 meses después quedan con agotamiento. Entonces, estos son síntomas que se han venido dando y se van dando de forma gradual. ¿Quiénes corren mayor riesgo de infectarse? Todos corremos igual riesgo, a cualquier edad. Todos nos podemos infectar. ¿Y quiénes corren mayor riesgo de desarrollar la enfermedad? Es decir, una cosa es que usted se infecte y otra cosa es que usted desarrolle la enfermedad. Entonces, cuando usted desarrolla la enfermedad, ¿quiénes la van a desarrollar? Cualquiera la puede desarrollar. Y todo va a ir dependiendo del sistema inmune de cada persona, cómo va reaccionando ante el virus. Se ha visto un aumento en casos en niños, por ejemplo, y en adultos jóvenes. Entonces se manejaba que los pacientes que tienen comorbilidades o lo que le llaman enfermedades de base también, tienen mayor riesgo de morir o mayor riesgo de complicarse. Ahora ya se ha visto que en adultos jóvenes también, ¿verdad?, han fallecido por COVID sin tener ninguna comorbilidad. Entonces, esto se ha visto un aumento en el país. Si usted presenta síntomas, ¿verdad?, no se automedique. Usted debe de inmediatamente ir al lugar autorizado por la Secretaría de Salud. Usted tiene que ir a un lugar, a un hospital o un centro de salud que esté autorizado para atender COVID. Entonces, usted no se puede automedicar. Estos son algunos hospitales que están autorizados por la Secretaría de Salud. Ahí tenemos, por ejemplo, Francisco Morazán, que es el que más a nosotros nos interesa. Francisco Morazán, por ejemplo, tenemos el tórax, ¿verdad?, que es el principal. Tenemos también el San Felipe. Ahora Hospital Escuela también creo que ha habilitado una sala, pero es una sala reducida, son pocos pacientes, no son muchos los pacientes. Y tenemos también, bueno, el polideportivo, ¿verdad?, que también atiende pacientes que vienen de las clínicas periféricas, que vienen de los CLIPER, y de algunos lugares donde son remitidos, ¿verdad?, con una remisión médica, y que se atienden pacientes menos complicados, pero que solicitan o que el médico solicita que se aísle y que tenga por cualquier cosa alguna atención con oxígeno, ¿verdad? Y ya se ha habilitado hace algún tiempo el polideportivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegernos de esta infección? Fíjense que hay unas estadísticas de la universidad donde ¿verdad?, se asevera, y es la realidad, que hay 25 protocolos que ya están aprobados. Estos protocolos de apertura son, por ejemplo, en las azucareras, en las aseguradoras, en los call centers, sector agrícola, salas de belleza y peluquerías, plazas comerciales, los sectores avícola, cárnico, lácteo, todo lo que es alimentación, ¿verdad? Cadenas de suministros, tenemos también distribuidores de productos de petróleo, las ferreterías, las reposterías, los centros de, bueno, las iglesias, ¿verdad? Supermercados, las industrias que producen bebidas, transporte terrestre de mototaxi, fíjense que ese es el más nuevo, el de mototaxi. Sector de la construcción, sector turístico de alimentos y bebidas, la maquila, el transporte terrestre interurbano, lo que es el mantenimiento automotriz y el sector financiero, ¿verdad?, que sabemos que fue de los primeros
que se aprobó el protocolo de lo que es la apertura inteligente. Entonces, miren, hay un componente legal que yo he querido compartirlo en este momento, en esta capacitación, porque en lo que es el Código del Trabajo, en el capítulo 1, que habla acerca de lo que es higiene y seguridad en el trabajo, el artículo 391 habla de que todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la salud y la seguridad de los trabajadores. Bueno, debe de proceder dentro del plazo que determine la Inspección General del Trabajo, es decir, si el Ministerio del Trabajo llega e inspecciona y le da un plazo para que cumpla con estos requerimientos, la empresa debe de hacerlo, de acuerdo con lo que es el reglamento o reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, para que se cuente con todas las medidas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. ¿Para qué es esto? Para prevenir, reducir o eliminar el riesgo de infectarse en los profesionales que ahí trabajan. El artículo 392 es también obligación de todo patrono acatar y hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber como trabajadores, ¿verdad?, que tenemos derecho a que el empleador nos dé todas las condiciones que nos asegure que nosotros no nos vamos a infectar, ¿verdad? Que nosotros vamos a eliminar prácticamente los riesgos profesionales, minimizar lo más posible. Y esto está enmarcado en lo que es lo legal. El CITRAUNA firmó con las autoridades de la universidad un reglamento de higiene y seguridad en el 2019. Me imagino que hoy en día lo han actualizado con lo del COVID, pero sí, por ejemplo, en el capítulo 2 habla de las condiciones de higiene en los centros de trabajo, también de la seguridad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales. En el capítulo 4, servicios médicos, indemnizaciones por riesgos profesionales, y el capítulo 5 del equipo de los trabajadores. Entonces, en la parte, por ejemplo, de lo que son enfermedades profesionales, ya los gremios del sector salud han solicitado que el COVID se considere como una enfermedad ocupacional, como una enfermedad profesional adquirida, ¿verdad?, en la práctica profesional. Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿verdad?, porque eso, de alguna manera, puede obligar a ciertas instituciones a luego solicitar indemnizaciones, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se van dando con el tiempo, que va avanzando lo que es lo de la enfermedad. En la Secretaría del Trabajo, en el 22 de abril de este año del 2020, elaboró un manual de se llama así, Manual de Bioseguridad por motivos de la pandemia COVID-19 para centros de trabajo. Este manual fue elaborado el 22 de abril del 2020. Y ustedes lo pueden obtener en internet. Ustedes lo pueden buscar así con ese nombre y lo pueden leer todo, ¿verdad? Yo solamente tomé la parte más, ¿verdad? La parte más gruesa porque por cuestión de tiempo tenemos que avanzar. Entonces, le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la inspección y evaluación de los centros de trabajo, así como velar por el cumplimiento de la legislación y normativa laboral nacional en materia de prevención sobre salud y seguridad de los trabajadores. De manera especial lo que dice, ¿verdad?, en el Código del Trabajo. De igual manera, contemplar el cumplimiento de las normativas y recomendaciones de los organismos internacionales, por ejemplo, la OIT, la OMS y el CDC. El empleador, ¿verdad?, debe de hacer entrega a todo su personal, todo lo necesario, el equipo de protección personal que necesita, según el trabajo o el puesto de trabajo que tenga. Protección de ojos, protección de nariz, protección de, ¿verdad?, de lo que es toda la cara, protección ocular, boca, manos, pies, calzado, ¿verdad? Todo lo que protege, ¿verdad?, al trabajador. Vigilar por el cumplimiento de tener ese distanciamiento o aislamiento que puede ir entre 1.5 y 2 metros de distancia. Entonces, si ustedes se fijan, según la Secretaría del Trabajo, según este manual, eso debe de cumplirse. Es importante también que se establezcan las condiciones de seguridad y salud en que se deben de desarrollar las actividades en las organizaciones, los centros y lugares de trabajo, ¿verdad? Adicionales a que se establezca para cada actividad económica u oficio
una reglamentación que va a proteger al empleado. También deben de realizar programas de capacitación sobre riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en las organizaciones, en los centros y en los lugares de trabajo, haciendo énfasis en las medidas de prevención y control biológicos. Los trabajadores deben de saber a los riesgos a los que se exponen cuando se incorporan al trabajo. Deben de estar conscientes, ¿verdad?, de lo que ahí se está haciendo, de lo que ahí se está elaborando. Entonces, deben de tener una capacitación constante para que se proteja de la manera adecuada y que no tengan ningún descuido en el momento en que ya esté elaborando. Se deben de cumplir las disposiciones de la Secretaría del Trabajo, así como los reglamentos, manuales e instructivos que se elaboren en pro de lo que es la prevención de la COVID-19. ¿Qué más establece en este manual? Establece que el empleador debe de detectar pacientes sospechosos y enfermos, ¿verdad? Esto es mediante la aplicación de una serie de herramientas que se consideran en las definiciones como caso sospechoso y confirmado. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto administrativamente? Esto se puede hacer a través de cuestionarios autoadministrados sobre contactos, signos y síntomas. También con entrevistas epidemiológicas, entrevistas médicas, exámenes médicos, es decir, exámenes general, ojos, examen respiratorio, rayos X, ¿verdad? Exámenes que se les puede hacer al personal. Y los exámenes de diagnóstico, ¿verdad? Que estos exámenes ya sabemos que puede ser ya sea detección de anticuerpos o puede ser también PCR, ¿verdad? Que ya es un poquito, pues, más costoso, pero si se hace unas pruebas, ¿verdad? De tamizaje, unas pruebas de la detección de anticuerpos, es válido para lo que es el empleador. Entonces, también establece que la gestión de riesgos son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo, es decir, el riesgo que tiene el empleado, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Entonces, presenta una gran relevancia en la seguridad y salud, al menos por algunas razones. Por ejemplo, ¿qué permite lo que es la evaluación de riesgo o la gestión de riesgo? Permite mejorar las condiciones de trabajo, es decir, que la persona esté segura que tiene un trabajo seguro y saludable. Permite mejorar la calidad de vida y bienestar de los trabajadores y su familia. Permite establecer consideraciones éticas y morales sobre la persona que trabaja como un ser humano. No trabaja como una fuerza productiva, sino que la persona tiene un trabajo digno y decente, donde es tratado como un ser humano, tal cual, ¿verdad? Y que permite cumplir la legislación y normativa nacional e internacional. Es decir, que se le tiene que dar las condiciones humanas, todas las condiciones de bioseguridad mínimas para que el personal se sienta confiado y se sienta estable en su lugar de trabajo. Entonces, fíjense que este gráfico a mí me gustó mucho, que aparece ahí en ese manual, donde dice quiénes son las personas que tienen muy alto riesgo, bajo riesgo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? Bueno, ahí va a depender de lo que usted haga en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen un riesgo muy alto son los médicos, las personas que trabajamos en laboratorio directamente, ¿verdad? En lo que es los procedimientos de lo que es el tratamiento para llevar a cabo la detección, el diagnóstico de SARS-CoV-2. También, ¿verdad? Si investigamos otro tipo de enfermedades respiratorias, porque nosotros a veces tomamos muestras por un paciente que creemos que lo que tiene es un dengue, un chikungunya o cualquier otra enfermedad parecida, y resulta que es SARS-CoV-2. Entonces, todo procedimiento generador de aerosoles, ¿verdad? Lo que están las enfermeras, los médicos, los microbiólogos, tenemos un riesgo muy alto. Tenemos un riesgo muy alto. ¿Quiénes son los que tienen un riesgo alto? Bueno, los empleados, por ejemplo, que a veces transportan pacientes, que, por ejemplo, movilizan de un lado a otro y que van en vehículos cerrados, los que trabajan en la morgue, ¿verdad? Entonces, que están ahí o personas que están cerca de cuando un paciente fallece, esos son los que tienen un riesgo alto. ¿Quiénes son los que tienen un riesgo medio? Que bueno, trabajadores que no tienen un contacto comunitario muy continuo, pero que sí tienen contacto con por ejemplo, con la población o que atienden personas y que atienden otro tipo por ejemplo, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, ¿verdad? Y lo que son clientes, ¿verdad? O sea, es decir, tiene un contacto de alguna manera con personas.
Y los que tienen un riesgo bajo son los que mínimamente tienen un contacto con personas. Es decir, que atienden público en general, pero de vez en cuando. Generalmente están como muy aislados, muy apartados en sus oficinas. Entonces, esos son los que tienen riesgo bajo. Las medidas a tomar en cuenta, ¿verdad? Deben de incluir muchas cosas en la parte administrativa, de docencia, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que dar la oportunidad en personas de alto riesgo, ¿verdad? En las personas de alto riesgo, que son personas con enfermedades, con comorbilidades, que son personas mayores de 60 años. El empleador debe dar la posibilidad de trabajar a distancia, a través de teletrabajo. Debe de permitir horarios flexibles. Debe de realizar una turnicidad para los empleados. Es decir, el que se presenta un día no se presenta el otro, ¿verdad? Entonces, de manera que no haya esa coordinación, que no haya esa unión de empleados, ¿verdad? Que se acumulen los empleados en un solo día. Tiene que haber una turnicidad. Alternar las medidas de distanciamiento físico dentro del espacio de trabajo. También, ¿verdad? Usar mayormente lo que es el correo electrónico, más las teleconferencias. Esto que estamos nosotros haciendo ahorita, por ejemplo, capacitaciones así a través de la tecnología, ¿verdad? Reducir los contactos entre empleados y clientes, así como también entre empleados y empleados. Es decir, que si los espacios de nosotros son pequeños, entonces nosotros tenemos que turnarnos. Un día llega uno, otro día llega el otro, porque no podemos estar compartiendo espacio ahí. Adopción de políticas de incapacidades que sean flexibles y promoción del uso de otras contramedidas de protección personal. Entonces, las empresas tienen atención en salud. Por ejemplo, la universidad tiene un servicio de atención en salud, ¿verdad? Tiene clínica, tiene laboratorio, pues ahora tiene la ocupación de los pacientes COVID ahí en el polideportivo. Entonces, tenemos que tener nosotros en la universidad, ¿verdad? Áreas de tamizaje, cribaje o triaje, ¿verdad? Se les llama igual. ¿Para qué? Para captar los trabajadores que sean sospechosos, ¿verdad? Que hayan tenido contacto con otros pacientes, que hayan cuidado familiares, que tengan algún tipo de sintomatología. Y esto se va a cumplir dentro de lo que es el protocolo de la Secretaría de Salud, que es el ente rector en salud. Entonces, ¿de qué se tienen que asegurar? Bueno, hay que asegurarse de realizar las desinfecciones de manos, ¿verdad? Es decir, que el personal administrativo, el personal de limpieza, los docentes que se van a incorporar, deben de tener siempre a disposición agua, jabón, ¿verdad? Todas las condiciones de bioseguridad, los sanitarios completamente habilitados, de manera que haya agua constantemente. ¿Para qué? Para realizar la desinfección constante de manos. Aparte de eso, como segunda opción, ¿verdad? El gel antibacterial, el gel antiviral, el gel con alcohol al 70%. ¿Por qué? Porque en un momento que no haya agua, ¿verdad? Uno pues recurre a lo que es el gel, pero en realidad lo ideal es tener agua y jabón siempre, permanentemente. Utilizar el lavado de calzado con pediluvio. Por ejemplo, ustedes ya saben que los pediluvios son esas como alfombritas donde colocan el desinfectante y entonces ahí uno se para y se hace su desinfección. También sustituir los mecanismos para el control de asistencia, que no sea a través de huellas, ¿verdad? Como nosotros que colocamos el dedito ahí para marcar entrada y salida. Eso debe de ser sustituido mientras no se vaya, ¿verdad?, bajando el riesgo de contagio a uno de menor contacto, ¿verdad? Tiene que haber otras medidas. Garantizar que todo el personal que labore en la limpieza y desinfección de las instalaciones tenga el equipo de protección personal adecuado y cumpla con las técnicas y todo lo que es el protocolo establecido. Garantizar que las instituciones cumplan con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Disponer de recipientes de basura seguros con tapa de apertura con pedal. ¿Qué quiere decir tapa de apertura con pedal? Que usted, ya lo vamos a poner, ahí tengo una foto, yo creo que ya usted ya los conoce, ¿verdad? Estos basureros donde usted no tiene que levantar con su mano, sino que es con el pie que habilita para que se abra la tapadera del basurero. Establecer un sistema de limpieza y desinfección y va a depender de la frecuencia. Fíjense bien, la frecuencia con que las personas estén utilizando las instalaciones.
de manera que éstas se mantengan desinfectadas, ya sea todo lo que es las instalaciones, los objetos, las superficies, y que sean seguros para estarlos utilizando. Descartar el equipo de protección personal desechable en los recipientes adecuados, como les digo yo, con esto de apertura con pedal. Entonces, estos son los que yo les he estado mencionando. Si ustedes se fijan ahí, tenemos el pediluvio, ¿verdad? Que es este. Ahí está, miren, la persona estaba con sus pies ahí, sus zapatos cerrados también. Aquí tenemos lo que son los basureros de apertura de pedal. Se prefiere que sean de acero inoxidable, ¿verdad? Por la peligrosidad del virus. Vamos a ver más adelante que en plástico dura bastante tiempo el virus hábil. Entonces se prefiere que sean de estos de acero inoxidable, lógicamente, ¿verdad? Con su bolsa roja, ¿verdad? Tiene que tener su bolsa roja adentro. Aquí tenemos un dispensador de alcohol gel, ¿verdad? Aquí está, y entonces uno lo habilita aquí en la parte de abajo, uno lo habilita ahí y luego, ¿verdad? Cae lo que es el alcohol. Y tenemos también, tienen que estar habilitados este tipo de lavabos, donde también se habilita por pedal. Aquí tenemos nosotros uno que si usted ve, usted coloca el pie. Estos se ven, por ejemplo, mucho en las zonas, en los hospitales, en las áreas quirúrgicas. Y en algunos laboratorios también así los tienen, ¿verdad? Habilitados aquí por pedal. Entonces, estas son las condiciones generales que se deben de habilitar antes de la reincorporación laboral. Bueno, ¿cómo desinfectarse las manos? Solamente es un recordatorio, ¿verdad? Cómo ustedes tienen que desinfectarse aproximadamente. La desinfección con el jabón tiene que durar aproximadamente de 20 a 30 segundos, donde usted, ¿verdad? Tiene que hacerlo dentro de los dedos, con las uñas, preferiblemente andar las uñas un poco cortas, no andar las uñas largas, ¿verdad? Entre lo que es en la parte interior de la mano, y hacer todo el proceso que dure mínimamente 20 segundos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque el lavado de manos es lo más efectivo para evitar el contagio. Bien, entonces, en el momento en que nos van a dar nuestro equipo de protección personal, el uso de la mascarilla es importantísimo. Ya esto se ha convertido prácticamente obligatorio. Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos caer en irresponsabilidad de que me la voy a quitar y me la voy a poner aquí y me la voy a subir. No. La mascarilla tiene que ser durante las 6 u 8 horas que nosotros estamos trabajando. Entonces, el tipo de mascarilla, ¿de qué va a depender? Va a depender del trabajo que nosotros realicemos. Las mascarillas que normalmente se están utilizando son las quirúrgicas, las N95, los respiradores N95 con y sin válvula. ¿Cuál es la situación? Bueno, que puede ser que no nos den una mascarilla por día, sino que nos van a dar, pónganle, por ejemplo, 3 mascarillas cada 10 días o 2 mascarillas cada 14 días, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, nosotros estas mascarillas les podemos dar 2 ciclos de desinfección. ¿Cómo las podemos desinfectar? Con calor, con vapor, ¿verdad? A veces me preguntaban que si se pueden desinfectar con alcohol. Sí se pueden desinfectar con alcohol, pero lo tienen que hacer de la cara interna. De la cara interna de la mascarilla le van a colocar el alcohol, porque si ustedes lo hacen en la cara externa, entonces ustedes les van a afectar el filtro que tiene. Ya el filtro no va a tener la misma efectividad. Ya sabemos que las N95, que son estas que están aquí, lo que hacen es que, ¿verdad? Filtran lo que es el 95% de las partículas, ¿verdad? Y lo que son, por ejemplo, las FFP2 también, que andan igual de filtración. Las mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Que más que todo es por salpicaduras y por si usted, por ejemplo, si usted es infectado, entonces usted no vaya a infectar a otras personas. Para eso es la mascarilla quirúrgica. Y pues ya sabemos que las preferibles, para las preferidas, ¿verdad? Para lo que es el área de laboratorio, son las N95. Hay unas también que son más específicas, que son que filtran un 99% de partículas, que son las N100, pero esas realmente para cuestiones administrativas, ¿verdad? No es necesario que andemos con una mascarilla tan costosa, una mascarilla, porque si nosotros mantenemos la distancia con las personas, eso es lo más importante, mantener la distancia, ¿verdad? Claro, la mascarilla es un protector, pero si usted tampoco la sabe usar, si usted no la sabe usar, tampoco le va a proteger gran cosa. Tiene que saberla usar y sobre todo mantener la distancia,
¿verdad? Sabérsela poner, sabérsela quitar y hacerle un ciclo de desinfección para poderla reutilizar. Luego tenemos las gafas, ¿verdad? O las caretas también, que esto es muy recomendable, las caretas. Cuando las personas están en las oficinas, es importante que estén con su mascarilla, con su careta y si es posible también con un gorrito que le proteja su pelo, ¿verdad? Así como andan las enfermeras, ¿verdad? Con el gorrito. Entonces, eso, por ejemplo, es bien importante, que le llaman la cofia, por ejemplo. Entonces, aquí la persona que está tratando con personas, que está recibiendo clientes, debe de estar bien protegido su rostro. En otros lugares se acostumbra también, ¿verdad?, colocar las pantallas de acrílico. Esas pantallas de acrílico también son muy recomendadas. Y inclusive, cuando los lugares son muy pequeños, cuando las oficinas son muy pequeñas y no le permite poner todas esas cosas, entonces lo que se tiene que hacer es colocar una ventanilla. La ventanilla usted va a atender a los clientes fuera, ¿verdad? A través de la ventanilla. No los va a hacer pasar donde usted está. Esa es la opción para lugares pequeños, pero siempre usted tiene que estar con toda la protección de su cara. Los guantes. Miren, los guantes también, esto va a depender de la actividad que usted vaya a hacer en el trabajo. En los laboratorios, cuando usted va a trabajar muestras infecciosas, entonces son preferibles lo que son los guantes de nitrilo o los guantes de látex. Generalmente 2 pares de guantes. Cuando son personal de oficina, normalmente se prefieren los guantes de vinilo. Son un poquito más cómodos, ¿verdad? Y realmente, pues como no están tratando con muestras infecciosas directamente, entonces con los guantes de vinilo están muy bien. Eso es importante, ¿verdad? Para las autoridades porque ellos deben de saber qué tipo de guantes le va a dar, qué tipo de mascarilla le va a dar a cada persona, dependiendo del trabajo que esté realizando. Entonces, cuando se utilizan trabajos de alto riesgo, ¿verdad?, de infectarse, se debe de utilizar 2 pares de guantes. Y sabemos que los guantes no se pueden reutilizar. Los guantes tienen que ser descartados una vez que ya se han utilizado. Entonces, otras medidas de prevención es que usted no debe de saludar de que me doy la mano, te doy un beso, tampoco no se salude con el codo, con el puño, con el brazo, que se han fijado que últimamente la gente así saluda o se pegan los zapatos, ¿verdad? Eso no. Es que el contacto con la persona debe de ser lo más mínimo posible. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, ¿verdad? Cuando usted esté en el trabajo, usted no puede, aunque le pique el ojo, aunque le pique la nariz, aguántese. Aguántese porque se le va a quitar la picazón, ¿verdad? Hay que desinfectar lo que son las perillas de las puertas, los pasamanos de las gradas. Imagínense ustedes cuánta gente en la universidad sube gradas en ese edificio, en el J1, y bueno, y en los demás edificios también. Cuánta gente, ¿verdad?, agarra el pasamano y, ¿verdad?, sube. Entonces, hay que estar desinfectando todo eso. Depende de la cantidad de gente que esté entrando y saliendo, que esté subiendo y bajando. Las mesas, por ejemplo, los mesones, los mesones de los laboratorios, los mesones de los escritorios. Los escritorios, ya vamos a ver más adelante cómo se tienen que ir desinfectando. Cuando usted camine, evite a toda medida tocar el pasamanos, las paredes, las puertas, cualquier otra superficie. Si usted tiene problemas para subir y tiene que forzosamente tocar el pasamanos, inmediatamente usted cuando llegue al 4º piso o cuando llegue al 3º o al 2º, se lava sus manos, ¿verdad? Que acaba de tocar el pasamanos. Si tiene que tocar un ascensor, ¿verdad? Porque yo sé que ahora hay edificios en la universidad que tienen ascensores, entonces igual tiene que lavarse sus manos inmediatamente después. Cuando usted va a estornudar, va a toser, tiene que tener un pañuelo donde usted, ¿verdad? Probablemente usted se lo va a colocar aquí y va a toser y va a estornudar acá. Nunca lo tiene que hacer aquí con la mano, porque a usted se le va a olvidar quizás lavarse las manos, va a tocar otra superficie y luego otra persona va a llegar y va a tocar ahí. Entonces nosotros tenemos que ser responsables como personal de salud que somos, porque todos somos personal de salud. Todos los administrativos que trabajan en microbiología, todas las personas que trabajan en lo que es la limpieza, ¿verdad? Son personal que están trabajando con microorganismos, que están expuestos también.
y grandemente están expuestos. Entonces, deben de tratar, por ejemplo, no solo cuidarse uno, cuidar también a los demás, cuidar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias, ¿verdad? No solamente hacerlo por uno mismo. No puede escupir fuera del basurero. No escupa fuera del basurero, tampoco fuera del inodoro, mucho menos en el lavamanos. ¿Por qué? Porque va a venir otra persona ahí, va a venir otra persona que va a llegar y lo va a usar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar en los demás, no solo podemos pensar en nosotros, sino que también tenemos que pensar en los demás. Evitar el contacto con personas que hayan viajado, aunque sean nuestros familiares. Porque la gente dice, no, es que es mi primo, no, es que es mi mamá, no, es que es mi hermano. Es que ahorita no estamos para estar recibiendo familia. No, es que es el novio de mi hija, no, es que es la novia del hijo. Tampoco, tampoco. Miren, bien delicado, así es como se ha transmitido el virus. Por visitas de gente allegada, por visitas de hermanos, por visitas de primos. Ahorita no se puede tener contacto, ese tipo de contacto no se puede. También tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Hay que cuidarlos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ha aumentado el contagio, ¿verdad? En personas jóvenes, nuestros adultos mayores corren mayor riesgo. Y pues hacer un plan de prevención y contención familiar. También hay que hacer un plan de prevención y contención en la carrera de microbiología, ¿verdad? Y tener, por ejemplo, si usted tiene un paciente en la casa, pues tener un cuidador específico para ese paciente. Hay que educar a la familia. Ahorita que ustedes están recibiendo esta capacitación, ustedes tienen que transmitir esto a la familia, para que la familia también tome las medidas. Según, ¿verdad?, los estudios que se han hecho de la persistencia de lo que son los coronavirus en las superficies, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan ahí, fíjense bien cuánto tiempo dura algunos coronavirus que ya han sido estudiados. Por ejemplo, en el plástico puede durar hasta 9 días. El SARS-CoV puede durar hasta 9 días. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en el acero, 5 días. Miren, el H-CoV. Entonces, si ustedes se fijan, todos ellos duran días viables en todo esto, en el acero, en el aluminio, en el metal, en la madera, en el papel. Miren en el papel. Nosotros estamos tocando papel a cada rato en las oficinas. Miren cuánto dura, de 4 a 5 días. Esto es lo que se ha venido estudiando. Miren los guantes de látex. Los guantes de látex tenemos mayor o igual a 8 horas. Las batas desechables hasta 2 días. En la cerámica 5 días. En el teflón 5 días. Imagínense ustedes todo este tiempo que duran estos coronavirus, ¿verdad? Que por eso es que se considera que el coronavirus, el actual, tiene un comportamiento similar. Quiero compartirles una investigación que se hizo en China, creo que hace la semana pasada, creo que fue, donde llegaron unas cajas de camarones congelados de un país de América del Sur y tomaron muestras, ¿verdad?, de lo que era la caja por fuera y de lo que eran los camarones adentro y de lo que era la caja por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creen que salió positivo la presencia del SARS-CoV-2? En la parte externa de la caja. La parte externa de la caja era positiva por SARS-CoV-2. Es decir, la parte interna de la caja de los camarones no tenía, y los camarones tampoco. Entonces, en la superficie, ¿verdad? Ahorita está tremenda la infección y la transmisión a través de las superficies. Lo comparto porque es importante saber que ya se están haciendo estudios acerca de la viabilidad del virus, cuántos días puede durar y cuántas horas puede durar. ¿Cómo vamos a hacer esta desinfección? Por ejemplo, en los laboratorios y en los centros asistenciales. Bueno, tenemos el alcohol etílico al 70%, ¿verdad? O el etanol, que se le conoce así. Se debe de utilizar el cloro comercial del 1 al 2%. ¿Por qué decimos esta concentración? Porque va a depender de la actividad que estamos realizando en el laboratorio. Se puede utilizar el peróxido de hidrógeno al 3%. Pero ya para oficinas y para lo que es el hogar, utilizamos el etanol al 70% o el alcohol etílico al 70%. El cloro comercial tenemos que hacer una dilución al 0.1% y el peróxido a 0.5%. ¿Por qué?
porque tenemos que asegurarnos que en las oficinas y también en nuestras casas la gente no sea alérgica al cloro. Tenemos que asegurarnos. Igual, el peróxido de hidrógeno a veces no es tan recomendado, ¿verdad? Porque puede ocasionar reacciones alérgicas también. Y no es recomendado estarlo utilizando en una concentración tan alta. Para la desinfección en la piel, pues se ha recomendado el alcohol etílico al 70%, siempre y cuando con alguna precaución se debe de utilizar. Y el tiempo de desinfección no puede ser menos de 10 minutos. Hay algunos otros compuestos, por ejemplo, compuesto de amonio cuaternario, compuestos fenólicos, pero fíjense que estos deben de emplearse con mucha precaución, porque estos son cancerígenos. Entonces, esto preferiblemente dejémoslo para cuestiones de salas quirúrgicas, de salas donde están los pacientes con COVID, ¿verdad? Entonces, dejémoslo más para ese tipo de trabajo, ¿verdad? O si tenemos un laboratorio donde estamos haciendo pruebas, ¿verdad? Para detección de COVID, entonces ahí sí, ¿verdad? Lo podemos usar, siempre y cuando usemos la dilución adecuada. Hay otros compuestos químicos, pero que son menos efectivos. Entonces, ya con esto hemos dicho lo de la desinfección, ¿con qué lo podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, entonces vamos a rociar el cloro, ¿verdad? O el alcohol, cualquiera de los dos, ya sea en los escritorios, en las pantallas de las computadoras, en los teclados, en los mouse, en los objetos que tenemos ahí nosotros en el escritorio. ¿Qué más? Las carteras, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos en la oficina, desinfectarlo. Lo podemos rociar, ¿verdad? Con lo que es el alcohol al 70% preferiblemente, porque a veces el cloro pues nos puede dañar algunas superficies o nos daña a la ropa, ¿verdad? Entonces lo podemos utilizar. Para laboratorio debe de ser cloro, ¿verdad? Preferiblemente. Las desinfecciones de lo que es laboratorio tiene que ser con doble par de guantes y con mascarilla. Es decir, las personas de aseo tienen que hacerlo así, con doble par de guantes y con mascarilla. Y debe de haber una bolsa roja, ¿verdad? Para cuando usted ha hecho la desinfección con el papel absorbente, entonces usted lo va a colocar dentro de la bolsa roja, ¿verdad? Y se deben de utilizar esas toallitas que son desechables preferiblemente, no trapos de tela, sino que tiene que ser estas toallitas que son desechables. Entonces, asegurarse que por lo menos estén con el desinfectante al menos unos 10 minutos. Luego de que usted ha empezado a quitar, ¿verdad? A quitar de la parte menos infectada a la parte más infectada. Así lo va a hacer, ¿verdad? Y como mínimo 2 veces al día. Es decir, usted llega a su oficina, usted llega al laboratorio y usted tiene que antes de sentarse hacer una desinfección. Y luego puede hacer otra desinfección en la mitad del transcurso del trabajo y una desinfección al irse. Entonces, es importante que una vez que usted ya haya hecho la desinfección, ¿verdad? Se enjuague con agua, puede ser agua destilada o puede ser agua limpia, ¿verdad? Porque a veces también los restos de químicos arruinan las superficies de los escritorios, arruinan las superficies de los mesones de laboratorio. Entonces, es importante hacer ese enjuague con agua limpia. Entonces, si usted quiere desinfectar también las áreas de los ambientes, entonces usted ve, empieza a dispersar lo que es el alcohol, al 70% por el ambiente, ¿verdad? Y en los laboratorios sí es posible, ¿verdad? Pero es bastante costoso tener lámparas ultravioleta durante 1 hora. Las cabinas de seguridad biológica, por ejemplo, muchas tienen lo que es esa aplicación y entonces sí, pues si se tiene, mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en las oficinas? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Bueno, les decía yo, limpiar frecuentemente. Les aconsejo, por ejemplo, que si van a atender a personas y las personas tienen que firmar, se tenga un lápiz para las personas que llegan y otro lápiz para usted. Entonces, el lápiz suyo solo usted lo va a usar, solo usted. No se lo va a prestar a nadie, ni a la compañera que está al lado tampoco. La compañera de al lado tiene que llevar su lápiz. Y otro lápiz solo para la persona, los que están llegando. Tener el cuidado de decirle a la persona, ¿verdad? Que se lave las manos, que se lave con el gel, porque el gel tiene que estar también para las personas que llegan. De decirle que después de utilizar ese lápiz, se lave sus manos con gel.
Entonces, normalmente, ¿verdad? Son productos que se utilizan en la casa, los que a veces tenemos ahí, el alcohol, el cloro, ¿verdad? Tener el cuidado con los pasamanos, con los llavines, con las computadoras, los escritorios, los grifos de los lavamanos, las palancas del sanitario, los celulares, el dinero, bueno, todo lo que usted toca, las carteras, todo lo que usted toca siempre hay que desinfectar. Los alimentos deben de consumirse de una forma segura y los alimentos preferiblemente no compartirlos con nadie ni aceptar tampoco que alguien le regale algo a uno. Tener el cuidado de desinfectar el microondas. Miren, si es posible, lleven comida fría, ¿verdad? Para no tener que calentar, pero a veces no es posible porque uno también quiere su comida caliente, ¿verdad? Preferiblemente cada vez que van a usar el microondas hay que desinfectarlo. Hay que darle un proceso de desinfección al microondas y no comer cerca de ningún compañero de trabajo, porque cuando usted come se quita la mascarilla. Miren, ha habido un montón de gente que en las oficinas se ha infectado porque se quitan la mascarilla y comen juntos y se ponen a platicar ahí. Entonces no se puede comer con el compañero. Ahí sí que olvídense de eso de compartir comida y de comer con el compañero. ¿Cómo se van a desinfectar en el laboratorio? Bueno, ¿cómo se va a hacer el descarte? Esto solamente es para recordarles, ¿verdad? Porque esto ya lo manejan la mayoría de las personas, bueno, inclusive la gente de aseo lo maneja bastante bien, todo el personal de laboratorio lo maneja muy bien. También recordarles que estos recipientes deben de ser contenedores de polipropileno de color rojo, que de alguna manera tengan alguna simbología que le diga riesgo biológico. Estos contenedores deben de tener cloro al 1%. Este cloro al 1% debe de estar más o menos en una cuarta parte de este recipiente, y ahí se van a ir descartando todo lo que es objetos cortopunzantes y todo lo que contenga muestra biológica. Tiempo de desinfección tiene que ser al menos de 1 hora y media, y luego este mismo recipiente debe de ser colocado en bolsa roja, doble bolsa roja, ¿verdad? También con riesgo biológico, para ser transportado y darle un tratamiento final. Entonces aquí tenemos los desinfectantes, miren, alcohol al 70%, el cloro al 0.5%, toallas desinfectantes. Ahí vemos algunas toallas desinfectantes, se han escaseado. Ahora hay unas marcas hondureñas, porque las marcas extranjeras ya no están viniendo, ya el mercado norteamericano lo ha acaparado completamente. Desinfectantes en aerosol, también hay unos ahora que son elaborados aquí en Honduras, que son elaborados en Centroamérica, que los están vendiendo y que son similares a los productos extranjeros. El gel de manos a base de alcohol al 70% y el agua y jabón. Entonces, si ustedes han notado, el alcohol que nosotros compramos en el supermercado anda en 4.70%, ¿verdad? Casi un 5%. Entonces, ¿cómo vamos a preparar para que nos quede al 0.5%? Es una parte de cloro en 9 partes de agua en un balde, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a preparar, porque el que nosotros compramos está a casi al 5%. Y para que nos quede en la concentración que nos tiene que quedar, que no nos dé alergia, entonces lo hacemos de esa forma. También se puede preparar al 1.25% en el caso de los laboratorios, donde se coloca 2 partes del cloro comercial en 3 partes de agua en un balde. También tengo entendido que a veces a la gente de aseo, sobre todo en el área de la salud, en la Secretaría de Salud, tengo entendido que también se los dan en granulado. Entonces, lo interesante es que nosotros tenemos que investigar ese cloro granulado en qué concentración viene o cómo lo tenemos que diluir para que quede al 1% para laboratorio o al 0.5% para oficinas o para el hogar. Entonces, es importante, es interesante que se investigue realmente qué tipo de cloro es el que nos están dando para nuestras actividades. Entonces, estas son recomendaciones generales donde, ¿verdad? Si usted va a realizar compras, procure normalmente estarse lavando las manos constantemente, evite andar haciendo compras con guantes, evite, ¿verdad? Es preferible que usted se esté lavando constantemente las manos con
con el gel antibacterial o antiviral, ¿verdad? O el gel al 70%. Evite donde hay aglomeraciones de personas. Si usted, por ejemplo, anda en el supermercado o está en el trabajo y usted mira que un compañero se le acerca, usted inmediatamente recuerde, no, hay que guardar la distancia, ¿verdad? Y nadie tiene que molestarse por eso, porque esta es una práctica que tenemos que acostumbrarnos mientras esto no se resuelva. Entonces tenemos que mantener esa distancia, tiene que andar con mascarilla, ¿verdad? Por ejemplo, si el personal es de salud, preferiblemente tiene que andar con doble mascarilla, si es posible, ¿verdad? Y no andarse tocando. Por ejemplo, también antes de entrar en la oficina, usted debe de desinfectar sus zapatos, debe de desinfectarlos en el pediluvio. Puede hacerlo también que tenga el cloro o que tenga el alcohol clínico. Estos zapatos usted no los puede utilizar en la casa. Usted cuando llegue a su casa, usted tiene que hacerles otro proceso de desinfección cuando llegue a la casa y dejarlos afuera. Usted no los puede tener dentro de la casa, ni utilizarlos. Usted solo los va a utilizar para trabajar. Va a desinfectar todo lo que usted tocó, todo. Las llaves. Miren, a veces uno toca las llaves del escritorio. Entonces, esas llaves que usted tocó del escritorio para abrirlo y cerrarlo, tiene que desinfectarlo cuando usted llegue a la casa. Tiene que desinfectar. Todo lo que usted, los llavines, si usted tocó la cartera, desinfectarla. Usted, si fue al supermercado, tiene que preferiblemente botar las bolsas. Pero si usted las quiere reutilizar, o sea, es decir, si usted las necesita, entonces usted tiene que desinfectarla con cloro, ¿verdad? Con cloro, o lo puede desinfectar con alcohol. Y dejarlas, ¿verdad? Afuera de la casa por un tiempo, por lo menos por unos 4 o 5 días. Ya desinfectadas. Entonces, es importante porque a veces hay personas que las necesitan y las reutilizan. Como les digo, lo ideal es descartarlas, botarlas. Pero a veces, si usted las necesita, usted puede hacerle un proceso de desinfección perfectamente bien. Lavarlas con agua y jabón, ¿ven? Las lavan con agua y jabón y ya quedan bien. Usted tiene también que quitarse la ropa, desinfectarla, quitarse la ropa con la que usted fue a trabajar, quitársela y ponerla en detergente y agua, ¿verdad? Y dejarla ahí por lo menos por 2, 3 horas, si la tiene que lavar en el día y si no, pues la lava al día siguiente. Y la deja ahí en ace, ¿verdad? Con su ace, su detergente, y báñese inmediatamente después de que usted, o sea, en cuanto nomás usted ponga a desinfectar esa ropa, se baña inmediatamente. Y usted va a estar revisando constantemente si usted en los siguientes días no presenta algún síntoma. Tenemos que estar vigilando, ¿verdad? Porque como nos vamos a incorporar al trabajo, tenemos que estarnos vigilando si tuvimos algún descuido o algo y de repente podemos presentar algún síntoma. Bien, entonces, si cada uno de nosotros seguimos todas estas medidas de prevención, nos estamos protegiendo a nosotros, estamos protegiendo a nuestros compañeros de trabajo, estamos protegiendo a nuestros familiares y a todas las demás personas con las que nosotros tenemos contacto. Entonces, pues ya mi presentación ha finalizado. Si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertas a cualquier interrogante. Prestila, quiero felicitarte. Es muy excelente charla, muy académica, pero sobre todo una charla que creo que todo el mundo quedó claro, pero hay varias. Yo te voy a hacer una consulta. Como tú lo decías, hay personas en el trabajo que no se les va a poder dar mascarilla para toda la semana. De repente 3 mascarillas cada 15 días, cada 10 días. Y hay personas que no tienen para comprar una mascarilla. Tú decías que debe de desinfectarse con alcohol al 70 por la parte de adentro. Pero si la persona vaya de tanto utilizarla, la mascarilla se pone sucia por fuera, ¿qué hacer? Porque está el filtro. Si esa persona viene y dice, está sucia, la voy a lavar, dañaría el filtro. Se utilizaba agua, jabón para lavar esa mascarilla. Sí, entonces, en ese caso, por ejemplo, alguien me preguntaba, si ustedes se fijaron ahí decía nasobuco. Esas nasobucos son las que son elaboradas por uno mismo, uno las puede elaborar. Entonces, claro que las pueden utilizar, porque andar algo, les digo yo siempre, es mejor que no andar nada. Lo importante es mantener la distancia con las personas. Hay opciones. Miren, nosotros tenemos un colega que él elabora sus propias mascarillas.
y él las elabora, me dijo, con FOMI. Fíjense qué interesante. Las elabora con FOMI. El FOMI es bien barato. Y él dice, bueno, él trabaja, él no ha dejado de trabajar en el laboratorio y no se ha infectado. Él dice que lo más importante no es tanto el material de la mascarilla, sino el tener esa distancia. Entonces, si la mascarilla se nos ensucia, si no tenemos ya y no nos han dado, y no tenemos dinero para comprar, elaboremos una nosotros, pero mantengamos la distancia. Lo importante es mantener la distancia. Eso es lo básico, y su lavado de manos, ¿verdad? En el caso de que no se pueda conseguir una mascarilla quirúrgica o una N95, eso es lo que yo recomendaría. Y en el caso de las mascarillas quirúrgicas, ya sabemos que se deben de utilizar ciertas horas y descartarla, porque esa definitivamente no se puede, así es. No se puede estarla reutilizando. No se puede reutilizar la quirúrgica, sí. No. Esa tiene que descartarse. Entonces, lamentablemente así es. Y la mascarilla quirúrgica es preferible para los pacientes que ya están diagnosticados, ¿verdad? O que son sospechosos, para que no infecten a la otra persona. Entonces, son preferibles para esos pacientes. Igual esos pacientes no pueden reutilizar mascarillas. Otra cosa, Orestila, en la presentación tú mencionaste las que se utilizan realmente a nivel médico, que son las N95 y están las N99. Pero en este caso que China a todo el mundo saturó con KN95, que ahí decía claramente que son para cuestiones de jardines, cuestiones de pintura y cuestiones así. ¿Qué tanta protección tienen esas mascarillas? La misma protección que va a tener una elaborada por uno mismo. Exactamente la misma, ¿verdad? Una de tela, ya sea de foam o de lo que sea tipo de tela. De lo que sea, porque estas mascarillas dicen, inclusive en la caja o en la bolsa donde vienen, dicen non-medical. Sí, non-medical, exacto. Sí. Entonces es como una de tela, pues. O sea, la protección. Entonces, si usted va a andar esa KN95, ande la careta. Póngase la careta. Porque las gafas no van a sustituir jamás a la careta. Entonces, usted puede andar la KN, pero también puede andar una de tela. Pero usted póngase la careta. Eso yo se lo recomiendo. La careta es importantísima tanto en las personas de oficina como las personas de aseo y las personas de laboratorio. La mayoría de los médicos, pues se les ha dado las famosas KN95, que son las que ha dado el gobierno, y también me he fijado que ellos lo utilizan también la quirúrgica, utilizan la doble, y hay otros que andan con la careta. Me imagino que por lo mismo para la protección, pero en el caso de nosotros, como microbiólogos que estamos trabajando directamente con el virus en el diagnóstico, nosotros tenemos contacto directo con el patógeno. Entonces, definitivamente nosotros esas mascarillas definitivamente no nos ayudan para nada. Tenemos que tener una N95. No, mire, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio con ese procedimiento de generación de aerosoles, cuando se está realizando lo que es el PCR en todos sus pasos, ¿verdad? Sobre todo en los primeros pasos, ¿verdad? De la extracción y del exprimido que le llaman, tiene que ser una N95. Ahí no hay opción. Miren, en el laboratorio, cuando se están haciendo los procedimientos, bueno, los expertos en virología se los pueden decir, ¿verdad? Que cuando se están haciendo los procedimientos se tiene que tener todo el equipo de protección personal con las características, ¿verdad? Que son de equipo médico. Tiene que ser la N95 o la N99 o la N100. No, ahí no hay opción. Para nosotros de laboratorio, si estamos trabajando con procesos de PCR, aún de pruebas rápidas, porque usted está tratando con el paciente directamente. Ahí no hay opción. Ahí no hay KN que sirva. No, ahí tiene que ser N95 o N99 o N100. O la FFP2 o la FFP3, ¿verdad? Sí. Bueno, Orestila, muchísimas gracias. Yo no sé si hay preguntas, Ángel. ¿Lo deja usted moderar? No sé si los demás... Ok, no sé si alguien tendría un comentario o pregunta adicional. Sí, a mí me gustaría pues dejar mi participación ya por último con algunos comentarios. Tengo entendido también, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? De salud que inclusive creo que ingresaron a la charla. Fíjense que en la universidad tenemos el Citrauna, que el Citrauna pues está muy pendiente
de la reapertura, ¿verdad? Porque el Citrauna protege al trabajador. Entonces, en el caso del personal de salud está el Citramedis, ¿verdad? La verdad es que los sindicatos siempre están tratando de proteger al empleado y ellos van a estar muy pendientes del cuidado que se le va a dar al empleado, del tipo de equipo de protección personal que se le va a dar al empleado. Entonces, hay que ser, como administrativos, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? De que hayan las turnicidades, de que no se hagan procedimientos que vayan a arriesgar a la persona que trabaja en los edificios y todo eso, pues, los sindicatos van a estar, inclusive la Secretaría del Trabajo anda haciendo inspecciones. El marco normativo de la Secretaría de Salud anda haciendo inspecciones también. Les cuento que el marco normativo anda haciendo inspecciones, inclusive en todos lados. Entonces no podemos nosotros obviar esa información y tener los cuidados con nuestro personal, ¿verdad? Con el personal administrativo, con nuestro personal de limpieza, el personal de laboratorio. Todos tenemos que cuidarnos en igual manera. Por estilo, ahorita con esto, permítame, Ángel, ahorita con esto de la reapertura, que todavía no sabemos, pero está ya cerca, ahorita en septiembre, nosotros como microbiología, porque así lo mencionó el decano, tenemos que hacer nuestro plan de reapertura de acuerdo a la naturaleza de nuestra carrera. Entonces aquí ustedes como parte de la Comisión de Bioseguridad, todos tienen un papel importante, porque aquí tenemos que ver, como tú decías, las personas que son de riesgo, por eso se hizo una encuesta, las personas que van a poder ir a trabajar y cuáles no van a poder ir a trabajar, tanto en el personal auxiliar, personal de oficina, personal, como te decía, de aseo, personal de laboratorio. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y ya nos va a tocar trabajar en eso. Yo no sé si hay preguntas, Helia, las muchachas de laboratorio, Gabriela, no sé, no tienen preguntas. Quiero hacer una consulta. Sí. Las pruebas PCR, ¿cuántas proteínas detectan? Bueno, mire, yo no soy experta en virología, ¿verdad? Eso yo creo que habría que... lo que sí tengo conocimiento es que hay creo que son como 2 o 3 tipos de proteínas, de genes que se están identificando. Creo que son 2 o 3, ¿verdad? Son 3 por estilo. La proteína de superficie, okay. Más que todo la que buscan ahorita, el SPICE, la que está en la superficie. Okay. La que está en la superficie. Pero son 3 las que están detectando actualmente. Okay. Bueno, sí, eran 2 o 3. Yo sabía que eran 2 o 3, ¿verdad? Pero sí, que qué bien que no andaba tan perdida. Y dicen que puede detectar nada más 200 proteínas y son 30,000. ¿Qué tanta seguridad puede darnos una muestra de esas? Pero fíjese que puede ser muy bien, es muy sensible, porque en realidad el virus genéticamente no ha variado mucho. En realidad anda más o menos entre las cepas que han andado en todos los países, se ha hecho estudios y han dado en un 98% de similitud. Sí, de similitud entre las cepas, ¿verdad? Por ejemplo, la cepa que anda circulando en Honduras con la cepa que anda circulando en Costa Rica, la similitud es del 98%. Entonces, por eso es que las pruebas PCR siempre se siguen prefiriendo, ¿verdad?, a las pruebas rápidas. ¿Y qué tan cierto es que hay 4,000 cepas del virus? Ya está, después de que salió de Wuhan, ahora ya son 4,000 cepas las que han aparecido. Es probable, sí, es probable. Fíjese que cada país está haciendo su propia identificación. México identificó creo que como 9 o 10 cepas y diferentes, pero no quiere decir que sean completamente diferentes, sino que puede ser que haya una proteína o haya un gen diferente, pero es como la influenza, ¿verdad? Que la influenza es diferente porque va mutando, va cambiando. Entonces, lo mismo está sucediendo con el coronavirus, pero eso no va a impedir que se detecten las proteínas que normalmente, o los genes que normalmente se han estado identificando. O sea, el cambio no es tan significativo todavía como para que si por ejemplo, usted se va a otro país y se infecta allá, no se lo puedan detectar porque usted ya lo llevó de aquí, ¿me entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, siempre se está identificando porque la variación no ha sido tanta, ¿verdad? Y eso permite que se siga identificando con PCR.
las personas que han sido infectadas y pasan de los 21 días y no les da gran manifestación, ya tienen anticuerpos. Fíjense que esas son preguntas muy interesantes porque cada persona ha tenido una reacción diferente. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que hay personas que al mes y todavía tienen la PCR positiva. Todavía la tienen positiva y no tienen síntomas. Entonces, aquí está en discusión que si esta persona, aunque tenga la PCR positiva, pero no tiene síntomas, si esta persona se puede presentar a trabajar. Esa es una pregunta muy interesante la que usted acaba de hacer, porque si la prueba le está saliendo positiva, entonces, aunque usted no tenga síntomas, ¿se puede presentar a trabajar? Esas son las cosas de los protocolos que todavía están como en una nube, ¿verdad? Como en una nebulosa. ¿Usted ha escuchado hablar? ¿Usted ha escuchado hablar de la inmunidad de rebaño? Sí. Y mire, con esas inmunidades también hay situaciones que se están estudiando todavía. Hay personas, ¿verdad?, que presentan anticuerpos, hay personas que no lo presentan, anticuerpos. Hay personas inclusive que tienen un montón tuvieron todos los síntomas, y nunca les salió el PCR positivo. Entonces, también se cree que hay otro tipo de inmunidad, ¿verdad? Que ya se está comprobando que esta es la inmunidad no de anticuerpos, sino que de linfocitos T. Y la durabilidad de esta inmunidad no se sabe. Se está estudiando todavía si hay personas que les puede durar esa inmunidad 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué es lo que dura la inmunidad por los otros coronavirus? Los otros coronavirus normalmente andan en 1 año, 2 años, pero en este todavía no se sabe. Como a usted le puede durar 6 meses, a otra persona le puede durar 2 años. Entonces, ahí va a depender de cada sistema inmune de la persona. Ahorita Sudamérica está autorizando legalmente a través del Congreso, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Argentina está en ese proceso de poder aprobar la elaboración del dióxido de cloro y la distribución y la venta, porque han encontrado médicos, por ejemplo, como Comusado, AMI y Renacer Ecuador, que han estado utilizándolo y los pacientes se recuperan bastante rápido. Recordemos que el dióxido de cloro es un oxidante neutro, proporciona oxígeno al cuerpo y elimina virus, bacterias y hongos. Y eso está siendo probado ya en Sudamérica, lo mismo que en España, México y aquí en Honduras ya se está utilizando. Yo tengo una opinión muy profesional y muy personal, ¿verdad? Por todo lo que yo he leído, por todo lo que me he preparado, por todos estos meses desde marzo que vino lo de la pandemia. Y yo lo que le puedo decir es que los estudios que se han realizado con todo lo que se ha recomendado, todo es experimental. Nada hasta ahorita es efectivo contra el virus, nada más que el sistema inmune. La Universidad Autónoma presentó un congreso internacional hace como 2 o 3 semanas. Yo estuve en todo el congreso internacional, ¿verdad? Virtual, de lunes a viernes, que por cierto, un excelente congreso, ¿verdad? Que yo agradecí al rector porque un excelente congreso virtual, y tuve la oportunidad de ver dos charlas de 2 científicos donde ellos presentaron que solo un antiviral y de los estudios que se han hecho, porque ya se han hecho estudios, ni el dióxido de cloro, ni la citromicina, ni la colchicina, nada de eso ha sido completamente efectivo como un antiviral que se probó, y el zinc. Son las únicas 2 cosas. Preguntaron que si, por ejemplo, la vitamina C. Entonces dijo él, sí, la vitamina C, claro que ayuda, ¿verdad? Pero no es que lo va a curar. Entonces, mire, mi opinión, de acuerdo a la evidencia científica, es que todavía no hay una cura. Inclusive, en la facultad de odontología y la facultad de química y farmacia emitieron comunicados donde ellos decían que lo del dióxido de cloro no estaba probado científicamente. Entonces nosotros debemos de guiarnos por la evidencia científica.
por lo que los científicos investigan y lo que los científicos nos están diciendo, esto es bueno. Esto ya está probado de que realmente está dando el efecto. El problema con el antiviral, que es el que más ha sido efectivo, es que lo tiene acaparado Estados Unidos. Está acaparado. Ese en pequeñas cantidades hay aquí, es carísimo, ¿verdad? Y realmente, pues, como le digo, lo que mejor ha funcionado es el sistema inmune. Eso es lo que mejor ha funcionado. Hasta ahorita todo es experimental. Esa es mi opinión, ¿verdad? Excelente, doctora. Muchas gracias, ¿verdad?, por las participaciones de todo. En mi caso particular, sí creo que resulta necesario, ¿verdad?, abordar algunos temas, ¿verdad? En particular, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Se ha hablado, por ejemplo, que el uso de las mascarillas que tienen el filtro sí brinda una protección, ¿verdad?, como tal a la persona que los utiliza, de infectarse con el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que no brindan o no protegen si esa persona ya está enferma, no protegen porque a las demás personas que lo rodean, porque esas válvulas lo que permiten es que salga el aire exhalado, ¿verdad? Entonces ahí van a ir las partículas. Es decir, para prevenir la infección en la persona, si está sano, sí son eficientes, pero si esa persona ya está enferma y anda esa mascarilla, más bien sería un factor de riesgo, porque esas partículas van a estar saliendo por medio de esa válvula. Entonces, es necesario, digamos, ya dar charlas específicas y también respecto a lo que serían los procesos de desinfección, porque hay unos procesos que sí representan cierto riesgo. Lo más recomendable, como mencionó la doctora Caterina, en el caso de las mascarillas que son quirúrgicas, es desecharlas, ¿verdad? Cuando se pueda, ¿no? Es lo más recomendable. Y porque si se hace la desinfección con alcohol por la parte externa, se elimina la capa protectora. Es una capa que es aislante y que también pues tiene ciertas características electrostáticas que permiten que no entre el virus. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la parte interna? Yo haría como un comentario así, tampoco sería tan recomendable porque la parte interna es la que tiene contacto con nuestra nariz, con nuestra boca, ¿no? Entonces, si sospechamos que ya está contaminada por esa parte interna, lo mejor es descartarla, porque está directamente en contacto con nuestras fosas nasales. Entonces, eso sería, ¿verdad? Porque recordemos que después de todo, el alcohol es un químico. Entonces, hay que también ver toda esta parte de la utilización de estas sustancias químicas en esos procesos, ¿no? Yo creo que vamos a tocar aspectos así que usted los mencionó, ¿verdad? Y que necesitan tener un mayor detalle, ¿no? Todo esto. Y lo mismo ocurre con el uso de guantes. El uso de guantes hay que, en primer lugar, saber hacer un correcto uso de esos guantes, porque usted mismo lo mencionaba, puede durar el virus hasta 8 horas en los guantes. Entonces, si no se utilizan bien, de hecho, ¿verdad?, por una persona que no esté capacitada, más bien sería un factor de riesgo, ¿verdad?, en vista de que brindan una falsa protección o una falsa sensación de protección en caso de utilizarse de manera incorrecta, ¿verdad? Pero yo creo que es muy puntual lo que usted manejó, me agradó mucho que dio la parte normativa, eso es muy, muy importante, y de nuevo se le felicita, ¿verdad? Creo que debemos estar orgullosos por el personal que tenemos en cuanto a brindar estas capacitaciones, ¿verdad? Y con el dióxido de cloro, sí, ya se ha demostrado que más bien puede ser nocivo para el consumo en sí del dióxido de cloro y puede incluso provocar algunas lesiones a nivel de la garganta y el esófago. Entonces, tratar, ¿verdad?, de informarnos bien, ¿verdad?, ya que hay algunas noticias que no son tan válidas, ¿verdad?, o verificadas científicamente. Y la idea de hacer estas capacitaciones es justamente para eso, ¿verdad?, invitar especialistas como la doctora Oristila, ¿verdad?, y vamos a ver si logramos tener contacto con otros profesionales ya del área de ¿cómo se llama?, de química y farmacia, ¿verdad?, o de otros entornos para que pues sea mucho más provechoso. De nuevo, ¿verdad?, muchas gracias a todos. No sé si la doctora Caterina tendría las palabras finales y se les recuerda colocar un comentario, ¿verdad?, al final para que eso sea registrado como asistencia, ¿verdad?, ya sea despidiéndose o dándole las felicitaciones a la doctora Oristila, ¿verdad?
Y bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si la doctora Caterina pues tiene algunas palabras, y gracias por su asistencia. Vamos a estar siempre en comunicación para las futuras charlas y capacitaciones. Muchas gracias a todos. Bueno, felicitar al Comité de Bioseguridad, al CENCAP, ¿verdad? Por esta excelente capacitación. Me pareció muy bien, ¿verdad? Y a Orestila también por habernos dado esta charla, que realmente fue muy educativa, y realmente creo que este es el comienzo de otra charla antes de que nosotros comencemos a la reapertura presencial. Y agradecer a todos los compañeros, ¿verdad? La asistencia, que miro que hay bastante asistencia, y como usted lo dijo, que por favor nos pongan por lo menos hola, ¿cómo está? Para que quede grabada la presencia. Gracias a todos, ¿verdad?, por asistir a esta capacitación, y esperamos vernos pronto. Que Dios los guarde y los cuide. Saludos.